Oración y ayuno. Tercer trimestre, tema número 65. Semana 10, 07, 12, 2024. Santo Sábado, séptimo día de la semana. La verdadera iglesia. Son aquellos que 1. Dios está recogiendo en la ancha faz de la tierra. 2. Prefieren morir antes de negar su fe. 3. Huyeron del ecumenismo para no contaminarse, y que 4. Siguiendo el plan del Maestro, están siendo educados directamente por él. Victoria sobre el temor. Se me dictaron estas palabras. Solo te preocupas si dejas de confiar en mí. Solo tendrás temor si tu yo está vivo. Si vives en mí, y caminas detrás de mí, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Todo el que se mueva por miedo, perecerá. El que sufra en mí, podrá soportar y vencer. El que sufra sin mí, sucumbirá en el desaliento. Yo veo lo que ningún mortal ve, y peso cada motivo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Texto bíblico. Lucas 11, 2. Venga tu reino. Ellen Goldwhite. Libro, La oración. Venga tu reino. Mateo 6, 10. Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como hijos suyos. Es también el gran Rey del universo. Los intereses de su reino son los nuestros. Hemos de obrar para su progreso. Los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria, pero al darles esta oración Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Daniel 7, 27. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará. Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de señores. Jehová Emmanuel será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Zacarías 14, 9, Apocalipsis 21, 3. Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Mateo 24, 14. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De ahí que, al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Solamente estos oran con sinceridad, venga tu reino. Testimonio 12, 05, 2017 Part 1. La hora 11. Hermanos, quiero compartir una experiencia que el Señor me dio anoche para que compartiera. Estas cosas, como siempre digo, son un poco difíciles y, pues, tengo que cumplir lo que Dios me pide que haga. Así que, en el nombre del Señor, les cuento. Anoche, en sueños, vi cómo el tiempo final se acercaba a paso muy ligero. Y estábamos, mi familia y yo, corriendo, advirtiéndole a todas las personas que podíamos encontrarnos al frente. Lamentablemente, muy pocas personas hacían caso. También vi cómo fuimos a muchas iglesias, eran iglesias adventistas. Estábamos ahí y dijimos, cuando llegamos, bueno, tiene que ser sábado, porque los encontramos a todos allí, como siempre se acostumbra en sábado. Así que fuimos a una y a otra, llevábamos la advertencia. Y, cuando los que estaban allí escuchaban, solamente uno o dos salían. Cuando eso pasaba, que estas personas salían, el 1 o 2, pues, entonces, había una negrura, que comenzaba desde su cabeza y seguía bajándole a la cara. Y sobre el templo también caía esa negrura. Entonces, salíamos corriendo, y nos poníamos muy tristes, porque queríamos que más personas estuvieran fuera de esa negrura. Pero no podíamos lograr que nos hicieran caso. Así que salimos de allí, e íbamos corriendo.
Y estábamos llorando y pidiéndole al Señor que nos ayudara porque el pastor con los líderes de la iglesia, ancianos y demás, nos empezaban a perseguir. Estábamos siendo perseguidos por ellos. Y yo les decía a las personas que corrieran. Que, por favor, corrieran más rápido. Porque sentíamos que ellos no sentía yo que nos gritaban nada. Ni estaban haciendo aguaje de hacernos algo, pero yo sentía que, si nos agarraban, pues, no iba a pasar algo bueno. Así que, rápidamente, teníamos un carro allí, nos montamos. Y empezamos a huir. Así fuimos a muchas iglesias y pasaba lo mismo, vez tras vez. Era bien triste porque, en algunas, por más que tratábamos de que las personas entendieran el tiempo en que estamos y lo que Dios estaba mandando, nadie salía. Así que, en mi sueño, también me vi explicándole a personas, como Dios me había explicado, los movimientos finales que se podían hacer. Y yo les decía que se apuraran, que lo que tenían que vender que lo vendieran. Que todo lo de valor que ellos tenían que, por favor, lo vendieran, casa, carro, muebles, enseres. Que se olvidaran de los lujos, de la ropa, de los zapatos, accesorios. Todo eso era vanidad. Y había que desechar todo eso y seguir lo que el Señor indicaba. Así que yo les decía, en las indicaciones, que, también, se unieran varias familias 3 o 4, y que compraran algo, una porción de tierra. Pero que, por favor, salieran. Que comenzaran a sembrar, que el tiempo ya era cerca. Que, por favor, se apresuraran. Era una desesperación lo que yo tenía cuando le decía esto a las personas. Muchas personas, yo les explicaba, y ellos, muchos, salían. Pero ya, otros, se quedaban. Entonces, yo les decía que era el tiempo de vaciar las casas, que era el tiempo de salir de las cosas, que el Señor nos estaba indicando eso y que, por favor, lo obedeciéramos. Entonces, muchos me decían, pero es que yo no tengo cosas para salir. Y yo les decía, pero vendan lo que tienen. Pero ellos no querían. Seguían aferrados a sus sillones caros, a sus muebles, sus cosas, y no querían salir. Yo les decía que las pusieran delante del Señor, que vendieran todo y ese dinero que lo pusieran delante del Señor, con oración y ayuno, y Dios les iba a abrir puertas, y el camino, a un lugar seguro. Así que en el momento, en que yo estaba, ahí, hablando, en ese momento, yo les decía, por favor, el pueblo verdadero de Dios tiene que salir. El pueblo verdadero de Dios tiene que salir. Por favor, salgan, apúrense, no miren atrás, no se demoren, solo tienen que hacerlo. Y, en ese momento, cuando yo les estaba diciendo eso, yo escuché una voz que decía, por encima de la mía, bien fuerte, apúrense, no miren atrás, no se demoren, solo retengo por un momento los vientos hasta que se ubiquen. Por favor, apúrense. Cuando yo escuché eso, me puse muy nerviosa y les decía, por favor, escuchen. Hagan caso a lo que el Señor les está diciendo. Pero muchos se reían, cerraban sus puertas y se quedaban cómodos donde estaban. Así que en el sueño también vi que todos los que habían salido de esas iglesias corrían conmigo, era como una ladera de una montaña. Entonces, comenzamos a subir y había cabañitas que estaban ahí, dentro de esa montaña, en diferentes lugares. No estaban todas juntas, estaban en diferentes lugares. Pero esas cabañitas eran cabañitas bien modestas, solo tenían para dormir y todo lo demás se hacía afuera. Así que, muchos de los que íbamos allí en ese grupo, miraban con asombro al ver la sencillez de aquel lugar. Pero yo los animaba a que estuvieran agradecidos y felices porque Dios les abrió el camino y les permitió que ellos pudieran salir. Entonces, algo me indicó que mirara adentro de las cabañitas. Y dentro de las cabañitas, lo que había, eran como matrecitos de dormir, pequeño colchón, y frazadas. Algo sencillo. Algunos barriles llenos de agua y había comida y una que otra olla. Un vaso, un cubierto, algo así bien acomodadito en una esquina. Y había 3 libros. Entonces, cuando yo voy para los libros, lo que estoy viendo es, la Biblia, nuestro himnario adventista y el espíritu de la profecía. Entonces yo les decía, ustedes ven, como el Señor lo que quiere es que nada más nosotros dependamos de Él, mira lo que nos está poniendo aquí. Entonces, ellos miraban como asombrados, como quien dice, ¿no hay algo más? Y yo les decía, no hay nada más. Pero todo está sencillo. Todo está en orden. Todo está limpio. El Señor nos ha puesto mesa en el desierto, les decía yo. Entonces vi que, fuera de las cabañas, había un amplio terreno y como que había un río cerca. Comenzamos a sembrar.
Vi que estábamos sembrando un huerto y en el huerto estábamos sembrando hojas verdes, también había bulbos, raíces, granos y frutas. Eso era lo que estábamos sembrando en ese momento, en ese lugar. Entonces, todos los días íbamos al huerto con la certeza de que íbamos a encontrar algo para comer porque teníamos que ir para conseguir la comida del día. Y, cuando salíamos con esa seguridad, encontrábamos allí la comida. Así que estábamos ahí gozosos y felices, pero, de repente, algo me dijo, baja la montaña. Y, cuando bajé la montaña deprisa, la voz me dijo cuando iba de camino deprisa, ve a buscar a otros. Entonces vi cómo estaba yo corriendo, yendo a buscar a otros. Entonces vi que entré a una casa. Y, cuando entré a esa casa, vi una señora, esa señora me traía comida y me decía, come. Y les ofreció a otras personas que, también, estaban en esa casa. Los demás cogieron la comida y comenzaron a comer con calma. Pero yo les decía, no, yo no me puedo quedar a comer. Por favor. Miren, les estoy diciendo que tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Y la señora de la casa los alentaba que, por favor, que, con calma, comieran, que no se apresuraran. Pero yo estaba desesperada porque yo sabía, dentro de mí, que algo no estaba bien y que había que apurarse. Entonces yo ahí, casi estaba gritándoles, y les decía que, por favor, que la voz me dijo, vete, salgan, salgan, salgan. Y yo les decía, pero ellos no me hacían caso. Entonces en un momento cuando estaba allí, como que mis ojos se abrieron y mi pensamiento como que se abrió, y me pude dar cuenta que las personas que estaban ahí yo las conocía, de hecho, las conozco. Y para mí es muy triste porque cuando usted conoce las personas, pues ya uno les toma cariño, y como son hermanos, pues, es aún más triste. Entonces cuando vi eso, la voz me dijo, vete, la suerte ya está echada sobre ellos. Así que yo salí llorando, estaba casi sin aliento, no lo podía creer. Eran hermanos que yo conocía de aquí de Puerto Rico y de Worcester, Massachusetts, donde tuve el privilegio de estar, en esas iglesias. Y la voz me decía, ve a casa, ve a casa. Entonces, yo, empecé a correr y en el camino yo empecé, de casa en casa, a gritar a las personas, salgan, salgan, la tormenta se avecina, por favor salgan, salgan. Entonces muchos salían, y yo los veía que estaban con aretes, pinturas y brazaletes y collares. Y yo decía, pero, Señor, estos no son adventistas, ¿quiénes son? Y la voz me dijo, estos son los de la última hora, sígueles hablando. Entonces cuando él me dijo así, yo le dije, Señor, ¿y los adventistas? Y él me dijo, ya pasó su hora. En ese momento yo caí desmayada al piso, el dolor era muy grande por escuchar esas palabras. Entonces, un personaje hermosísimo, hermoso, me levantó y me dijo, hija, corre, escapa por tu vida. Y sigue en el camino levantando la voz. Así que corrí entre muchos que corrían en mi misma dirección y era la carrera tan grande que yo llevaba, que los sobrepasé. Y corrí hasta que yo no veía a nadie corriendo al lado mío. Entonces empecé a pasar por casas, y a donde fuera yo los avisaba y uno que otro salían y se unían al grupo de los que íbamos corriendo. Luego, después de eso, entramos en la montaña y yo pensaba, Señor, ¿dónde se alojará tanta gente? Pero una voz me consolaba y me decía que todo estaba ya dispuesto, que no me apurara. Así que muy alto en las montañas yo veía más cabañitas pequeñas, pero estaban rotuladas y por alguna razón, no sé por qué, pero por alguna razón cada uno que iba allí conmigo sabía dónde le tocaba. Entonces, hermanos adventistas que ya estaban en ese lugar, que ya estaban allí de antemano, los seguían a sus lugares, ya destinados para ellos, y estaban ellos gozosos recibiendo todas estas personas e indicándoles dónde iban ellos a estar. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, todos comenzaron a llorar de agradecimiento y nos decían, gracias, porque nosotros estábamos cómodos, nadie nos había dicho nada. Y nosotros estamos, ahora, aquí, salvos de la tormenta gracias a ustedes. Gracias, gracias por decirnos. Y estábamos todos gozosos y nos abrazábamos y orábamos y le dábamos gracias al Señor por esa oportunidad. Así que, estuvimos ahí y comenzó el atardecer, desde la montaña yo veía como, en la llanura ya se iba poniendo oscurito. Entonces, cuando ya se puso totalmente oscuro, escuché un estruendo en el cielo y miré, y cuando miré, vi grandes bolas de fuego que estaban bajando. Mi corazón se me quería salir del pecho porque, en el estruendo que bajaban estas bolas de fuego, yo sentía que todo mi ser temblaba. Todas las montañas estaban también temblando. Y vi que muchas personas estaban en diferentes montañas cerca de nosotros. Porque,
Cuando las bolas de fuego bajaban, como que daban un resplandor cuando pasaban por las montañas y me pude dar cuenta que nuestro grupo no era el único que estaba ahí, sino que había otros grupos en otras montañas. Estas bolas comenzaron a golpear las llanuras y se oían gritos estridentes de personas, por unos segundos, y luego, pues, ya, cesaba. Así que supe, entonces, que, por alguna razón, no sé cómo, pero por alguna razón, en mi mente, algo me decía, las plagas ya están comenzando, ya comenzaron. Entonces le dije a todos, por favor, vamos a arrodillarnos, vamos a clamar a Dios que nos proteja. Y, así, pues, lo empezamos a hacer mientras las bolas de fuego seguían cayendo. Ya cuando estábamos ahí, ya, el panorama cambió, luego, yo fui llevada de aquel lugar a un lugar más alto. Estaba, ya, entonces, más arriba de las nubes y podía ver hacia abajo que había muchas calamidades de gran magnitud que me era imposible fijarme en ellas sin estremecerme. Mi acompañante me dijo, mira otra vez. Cuando me dijo así, cuando miré, mi vista se abrió como si fueran binoculares que se ajustan para ver mejor, y enfocaron en las personas que estaban sufriendo. Fue horrible la escena que vi. Muy horrible. Yo vi, personas, pastores adventistas, feligreses, vi gente muy amada y muy conocida allí, vi familiares, vi líderes, desde los grandes, allí. Todos estaban sufriendo ese gran tormento. Pedí que, por favor. Ya no quería ver más, pero mi acompañante me dijo, es necesario, es necesario. Entonces, ya cuando estaba allí mirando todas aquellas cosas, que ya casi mi vista yo no la quería ni fijar en eso, se me cambió el panorama. Entonces entré a iglesias adventistas donde vi cómo oficiaban los líderes y los pastores. Entonces, ellos estaban allí y estaban como clamando para que Dios los librara de aquel mal, pero la liberación no les llegaba. Entonces los feligreses les gritaban, ustedes siempre nos dijeron qué hacer, siempre obedecimos y mira ahora lo que nos está pasando. Clamen a Dios, para que nos libre. Pero la liberación no venía de ningún lugar. Luego, al salir de aquel lugar, fui llevada a un salón grande y todos estaban, allí, aquejados por la enfermedad, todos se quejaban, murmuraban. Y vi a alguien que estaba como en un asiento, en un escritorio y él firmaba algo. Y repartió muchas hojas y, esas hojas, las regaban por diferentes lugares, luego vi esas hojas y escuché algo, una voz bien fuerte gritó, ¡muerte! Así que yo me sentí desfallecer y caí, otra vez, de rodillas, y mi acompañante me levantó y me dijo, vamos, es hora. Así que fui llevada al monte con las demás personas y comenzamos allí a clamar día y noche. Pero algo maravilloso pasaba, mi acompañante no se iba de allí y me dijo, calma, no te desesperes, observa. Fue tremendo porque en ese momento, mis ojos como que se pudieron abrir y vi ángeles que rodeaban las montañas donde estaban los hijos de Dios. Aquel espectáculo era maravilloso, yo los veía cogidos de la mano, todos haciendo un círculo alrededor de las montañas y, tuve la seguridad de que nada podía pasar aquel cerco, nada lo podía atravesar. Luego de eso fui bajada al monte, y yo le contaba a los demás, lo que yo había visto. Y que estábamos allí alabando al Señor, y glorificándolo. Porque ellos se gloriaban cuando decían, nos sentíamos en peligro, pero ya no, porque el Señor nos está protegiendo, mandó sus ángeles a que estén aquí con nosotros. Así que, ya era tarde en la noche, ya estaba oscureciendo. Y, cuando comenzó a oscurecer, comenzaron a aparecer ángeles, había uno por cabaña y nos guiaban hasta bien adentro, a lo más recóndito de las montañas. Y, allí, nos comenzaron como a guardar en lugares que ya estaban especificados, donde teníamos que llegar. Pero yo le dije a mi acompañante, le hice una pregunta, es aquí donde nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras, ¿verdad? Le decía yo. Y él me dijo, sí, solo hasta aquí será, al final de la siega. Entonces yo le decía, pero eso no es lo que nos decían que no teníamos que hacer ningún tipo de preparación porque todo iba a estar seguro. Entonces él me decía, no, hasta aquí es que va a estar seguro. Entonces yo le dije, te quiero preguntar, ¿por qué sembrábamos y rápido crecían hojas y frutos allá en las cabañas? Entonces él me dijo, ven y ve. Yo fui llevada al lugar de las siembras y veía que los hermanos sembraban y, hermanos, vi algo ahí maravilloso. Algo que me da una esperanza, en el Señor, grandísima. Yo vi ángeles que venían con gotas de agua, y esas gotas eran brillantes, y ellos las depositaban encima de cada planta o árbol que allí se sembraba. Y rápido, crecían y daban fruto. Entonces yo le pregunté, y le dije, ¿qué son esas gotas?
Y él me dijo, ven y ve. Entonces vi cómo, del río de la vida, allá en el cielo, ángeles rápidos y prestos recogían gotas y las traían a la tierra para regar los cultivos. Yo lloré de la alegría, hermanos. Yo estaba tan contenta. Y, luego, fui llevada a lo más recóndito de las montañas. Luego que me presentaron esto, ya en la montaña, escuchábamos que había mucho ruido, mucha algazara en la llanura y una gritería. Y yo lo podía escuchar. Pero los que allí estábamos nos sentíamos seguros, sentíamos que nada nos podía pasar. Pero sufríamos por aquellas personas que estaban en la llanura. Sus gritos nos atormentaban. Era bien difícil poder seguir escuchando lo que, en la llanura, se escuchaba. Pero ya, luego, miré al cielo, no sé por qué, algo me llamó la atención, y vi el número 7. Era un 7 gigante, en el cielo y le pregunté, ¿qué es esto? Y mi acompañante me dijo, esta es la 7ª plaga. Entonces, tan pronto él acabó de decirme eso, hubo un estruendo. Todo se comenzó a estremecer, el mar rugía, las olas trepaban los montes y la tierra rechinaba como una puerta con goznes viejos y estaba todo revolcado. Sentíamos que todo se nos venía encima, entonces pregunté a mi acompañante, ¿verdad que es Jesús? ¿Es Jesús el que viene? Y me dijo, sí, llegó la hora. Mi acompañante se alejó de mí, me dijo, tengo que irme, y tú también. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿A dónde te vas? Entonces me dijo, voy a la hueste angelical a tomar mi lugar, pero pronto te veré otra vez. Entonces le pregunté, yo, ¿a dónde voy? Y me miró sonriente y me dijo, al mundo, vas a ir al mundo. Y diles que ya nos estamos preparando porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya, regresa por los suyos. Que pongan en balanza lo celestial versus lo terrenal, y luchen porque nadie les quite su corona. Vi el celaje cuando el ángel partió al cielo. Todo se detuvo. Ya no vi más. Pero escuché una voz que me dijo, corre, ve corre, diles que se preparen. Yo les estoy abriendo puertas que nadie puede cerrar para que se alisten, que no malgasten las cosas. Que se apresuren, solo para alistarse para este momento, porque no hay tiempo que perder. Muchos no te van a escuchar. Pero diles, porque los entendidos entenderán y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida van a poder entender. Allí, hermanos, yo desperté, con urgencia de compartir esto con cada uno de ustedes. Como siempre les digo, hermanos, yo soy nadie. Yo soy la primera que tengo que alistarme delante del Señor. Pero, por favor les pido, el Señor viene pronto. Todas las señales, todo lo que está pasándonos, lo indica. Hermanos, por favor, alistémonos. Por favor, hagámosle caso a lo que Dios nos está diciendo. Pongamos nuestras vidas, nuestras cosas, todo, delante del altar del Señor, para que el Señor nos abra puertas que nadie puede cerrar. Es mi deseo y oración que todos nos salvemos, aunque en el sueño vi que no todo era así, es mi deseo y oro por esto. Que el Señor me los bendiga y que podamos vernos en la patria celestial. Himnos. 170. Jesús pronto volverá. 178. La segunda venida de Cristo.